Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. 11 años después del caso conocido como caso Fibeca, luego le cambiaron el nombre a Dolores y ahora le han puesto un nuevo nombre, se llama González y otros. Tuvo una resolución. Aquí un resumen de lo sucedido. Los 11 años de espera por justicia parecen haber llegado a su fin. El pasado jueves, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia dictó sentencia en contra de los imputados por el asesinato de 8 personas bajo la modalidad de ejecución extrajudicial en el caso conocido como Las Dolores, ahora llamado González y otros. 5 ex policías fueron sentenciados como autores del delito de ejecución extrajudicial en la modalidad de asesinato. La pena de 16 años de reclusión mayor especial. El tribunal ordenó la indemnización solidaria a las familias de las víctimas. Los sentenciados deberán pagar además $800.000. Además, se resolvió que el Estado ofrezca disculpas públicas a los familiares de las víctimas. En su sentencia, la Sala Penal aceptó las pruebas presentadas por la Fiscalía y resolvió que no hubo doble juzgamiento. Al leer la resolución, el juez Wilson Merino argumentó que este caso fue calificado indebidamente como un delito en función cuando se trató de uno común. Pues no ha existido un enfrentamiento, no hay combate, no hay un solo proyectil disparado por las armas de fuego incriminadas. De su parte, el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, expresó vía Skype su complacencia ante la resolución, mientras que, a pesar del fallo, hay inconformidad de parte y parte. Que hay proyectiles de revólver 38 largo, que no tienen nada que ver con las armas de mis defendidos. Aquí tratan de o proteger o dejar en impunidad a mucha gente. El mayor González, el principal, él es el que debe estar dando la cara acá. Hoy la maldición se extiende. Sí, que la señora de los policías que están en las cárceles van a llorar y van a sufrir. ¿Por qué? Porque guardaron las espaldas a su González. Ahí está. Entonces se aumentó el dolor. Joana Ramos, 24 horas. El diálogo es ahora con el doctor Galo Chiriboga, fiscal general del Estado. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Este caso sin duda ha traído, bueno, pues ha despertado algunas dudas, pero al momento de su resolución sí deja sin respuestas específicamente algunas cosas. Y quisiera comenzar con el tema indemnizatorio. $800.000 que tienen que pagar la policía. ¿Eso no le compete al Estado? ¿Acaso esto no es una responsabilidad civil que nace de la relación extracontractual que tiene el Estado con la ciudadanía? Bueno, la Policía Civil es una institución del Estado, por lo tanto será el Estado el que tiene que pagar esas indemnizaciones. El Estado, no el patrimonio privado, no el bolsillo de la policía, es el Estado. A través del Ministerio de Finanzas incluirán el presupuesto general del Estado, etcétera. Y luego el Estado le repetirá a la policía. Exactamente. Okay. No, el Estado no repetirá contra la policía o el Estado, el que pague, repetirá contra las personas que ocasionaron los daños de acuerdo a la sentencia. No, me refiero a la acción de repetición. El Estado paga del presupuesto general del Estado, se voltea y le pide al funcionario responsable que le devuelva lo pagado. A esa acción de repetición me refería. El Estado le va a pagar a las víctimas para luego repetir contra la policía. Es correcto. Es correcto. Bien, es que habíamos recibido la información de que la policía era la condenada y que estos ciudadanos tenían que de su patrimonio personal pagarle en primer lugar a las víctimas. Entonces, según su aclaración, el Estado va a proceder a pagarle a las víctimas. En otro tema que llama también la atención es lo que pasa con Poveda. Poveda, si no me equivoco, es el que autoriza a González y es quien sin González él no se mueve, ni siquiera puede contar con los recursos para poder realizar su labor. ¿Por qué Poveda al final se desembarazó de este proceso? Porque en el proceso donde se practican pruebas, la prueba que aportó Poveda fue en los siguientes términos. Primero, Poveda reconoce haber enviado a González a Guayaquil para cumplir
una tarea de investigación de un supuesto caso de atentado contra la vida de un general de la policía y del alcalde de Guayaquil, para perseguir supuestamente al más buscado de esa época, conocido como el Marinero. Esa es la orden que le da Poveda a González. González, otra cosa más que es importante, dentro del proceso se demuestra que no es Poveda el que decide sugerir o disponer el nombre de González, sino es otro general que le pide a Poveda mande a González a la ciudad de Guayaquil. Las investigaciones que González supuestamente tenía que realizar en Guayaquil nunca dan ningún resultado, y en una reunión en la que tienen en la ciudad de Guayaquil, González le informa a Poveda de que esas investigaciones no habían avanzado. Poveda no vuelve a tener más información del caso, pero seguía González apareciendo como delegado del comandante general de la policía de esa época para un trabajo que nadie sabía exactamente qué era. Y después supimos en el proceso que esa era la fachada para los hechos que ocurrieron en la Fiveca. Y por cierto, quiero aclarar la intervención del abogado que hace la intervención en donde quiere generar dudas. El arma que mata a las personas son armas policiales. Armas policiales fueron disparadas contra ciudadanos que estaban en el piso y por la espalda. Y hay unos disparos adicionales que vienen de un arma que es de un ex policía, también ya condenado en este caso, que según los peritos, ninguna de las armas de adentro de la farmacia tenía esas características, pero sí el arma de este ex policía que es el que está vinculado también a la desaparición de las personas. Sí. Esa arma fue la que disparó a estas... Así es, son armas de la policía utilizados por policías. Y por eso sigo preguntando el tema de Poveda, porque si al final es el jefe de González quien le decía, te vas aquí o vienes acá, investigar cosas como, por ejemplo, la denuncia al atentado al alcalde Nebot, que finalmente con su declaración dijo que nunca había denunciado a la policía algo así. Sí parece extraño que Poveda, siendo jerárquicamente superior a González, no pueda darse cuenta que aquella misión que le manda hacer no tiene resultado alguno y que entonces, ¿para qué lo sigue enviando? ¿Para qué le sigue dando recursos? María Josefa, cuando ocurren estos hechos, se le informa a Poveda de los resultados de esto. Poveda inmediatamente dispone una investigación al inspector general de la policía. Esa investigación del inspector general de la policía va también al Parlamento en esa época, va a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de esa época, va a la Fiscalía incluso, y por lo tanto, en opinión de la Fiscalía actual, él cumplió con su deber. Y no hubo prueba que nos permita establecer que él conocía de las actividades que realizaba González. ¿Y Fausto Flores tampoco? ¿Para la Fiscalía Fausto Flores tampoco tenía conocimiento de eso? Fausto Flores Clerc, que es el que provee todos los bienes materiales para la incursión en la farmacia. Pero no olvidemos una cosa que es importante. Todo este operativo no era para capturar a los asesinos, el hecho de la farmacia, el asalto en la farmacia. Todo esto estaba concebido y armado para hacer entender que había un atentado contra Nebot y contra un general de la policía, y ese atentado iba a ser supuestamente concretado con la detención del Marinero el día 19 de noviembre del 2003. Es más, las patrullas salen con destino a un punto en que González les dispone a encontrarse. Sin embargo, el único que no va al punto es González. Y González, sorpresivamente y de una forma mágica, cuando se dirige hacia la farmacia Fiveca, que no tenía para qué irse a la farmacia Fiveca, salvo que supuestamente el Marinero estaba comprando aspirinas en la farmacia. Llega
ve un carro blanco, ese carro blanco había sido denunciado 7 días anteriores y González tiene la capacidad intelectual para recordar, sin ser miembro de la policía judicial, de que ese carro era robado y que la placa estaba adulterada. Sobrepasa al carro este carro blanco, este carro se estaciona frente a la Fibeca y González se estaciona justo frente a la Fibeca. Y ahí comienza todo el operativo. Es decir, ese era el montaje que se había hecho para precisamente justificar la situación que se dio en la farmacia. Y por cierto, en el proceso se demostró también que en varios casos anteriores en donde intervino González hubo asimismo muertos. González supuestamente está en los Estados Unidos, pero no pudimos encontrar ninguna documentación que nos diga que se han realizado todos los trámites para traerlo. Nosotros hemos solicitado a la Embajada de los Estados Unidos, y si no confía usted en la palabra del fiscal general, le pido invite al embajador Adán Nan para que certifique los pedidos que le ha hecho la Fiscalía en 2 o 3 sesiones que hemos tenido. Ah, interesante. Con documentos, además. Sí. Y otra mañana, cosa mañana se lo voy a mandar, María Josefa, la carta que se le ha entregado al señor Adán Nan. Bien. Y otra cosa que también nos queda pendiente para terminar este proceso es ¿cuándo cree que se pueda avanzar? No sé si dictar ya instrucción fiscal solo por los desaparecidos, porque hay ese tema pendiente todavía por resolver. ¿Qué pasó con los desaparecidos? Por eso no estoy de acuerdo con el reportaje que hacen ustedes de que el caso Fibeca ha terminado. No ha terminado. Claro. Terminó una parte, y nosotros vamos a instruir en relación a los 4 desaparecidos. Por cierto, le quiero informar que dentro de la prueba que se hizo para este caso, obtuvimos muy importante prueba que nos va a permitir procesar a las personas vinculadas con la desaparición de estos 4 ciudadanos ecuatorianos. Es decir, la instrucción fiscal se abre ya, o sea, con respecto a los desaparecidos. Sí. La instrucción fiscal está abierta. Sí, perdón. Lo que vamos es ya a cerrarla para abrir lo de los desaparecidos. Así es. Bien, muchísimas gracias, Galo. Realmente este ha sido un caso que nos ha llamado la atención durante muchísimos años. Recuerdo cómo durante todo este tiempo fueron desbaratándose las teorías en beneficio de los que hoy están sentenciados como culpables. Y hoy sí, de alguna manera, por lo menos se avanza y significa algo positivo en un hecho tan triste. María Josefa, permítame una cosita muy pequeña. Pese a que 10 años atrás habían todas estas evidencias que la hemos presentado nosotros ante la Corte, en esa época hubo toda una estrategia interinstitucional para mantener en la impunidad estos delitos. Por parte de los jueces policiales, por el perito de la policía, un fiscal que fue también condenado, pero por el principio de favorabilidad no se le aplicó la pena, pero esos fueron los hechos. Fue una época en donde la impunidad campeaba en este país. Hoy, felizmente, estamos dando unos pasos en contra de eso. En este caso en particular, así es. Gracias. Hay otros que todavía están pendientes. Gracias, María José. Gracias a usted, Galo, por estar con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas. Y en buena hora, este caso, conocido como caso Fibeca, va avanzando y ojalá termine cuando se resuelva el tema de los desaparecidos. Polémica, duda, cómo se van a aplicar las reglas del juego con respecto a la seguridad social después del anuncio presidencial. Aquel que dijo que los ecuatorianos que aportan más al IES no serán atendidos en clínicas particulares, sino que se irán a los hospitales públicos. Quédese con nosotros, se lo contamos al volver. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. El gobierno considera que la mayoría de pacientes del Seguro Social que son derivados a casas de salud particulares es el de mayor poder económico. Y con una redistribución de las prestaciones externas, el régimen plantea
que ahora solo los que tienen un sueldo bajo puedan acceder a este beneficio. Las condiciones para que los pacientes afiliados al Seguro Social accedan a la atención en clínicas privadas cambió. El gobierno anunció un nuevo sistema matemático para la derivación de los pacientes a las casas de salud particulares. La orden es que los pobres vayan al sector privado y los más ricos sean atendidos en el IES. Según Correa, hubo abusos de algunos afiliados. Las estadísticas señalan que la mayor parte de los pacientes que han sido derivados al sector privado se encuentran en un rango de ingreso de $305 a $433. Este segmento de ingreso representa el 44% de los afiliados a la Seguridad Social y han significado el 54% del sistema de derivación. Quienes se encuentran en el rango de ingresos de $1,291 mensuales a $40,000 representan el 9% de los afiliados. De ellos, el 7% ha accedido a la derivación privada. ¿Por qué hacemos esto, compañero? Porque esos ricos pueden ir a atenderse a clínica privada. Sin embargo, este exdirector regional del IES aún no encuentra en dónde estaría el supuesto abuso y explica por qué. Porque si yo aporto a la Seguridad Social para tener un paquete prestacional en donde está el tema de salud, cuando tenga que hacer uso, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Cómo podemos nosotros quitarle un derecho a alguien que está aportando más que otra persona que está aportando menos? Debe tener derecho a elegir en dónde quiere ser atendido. Si vamos a empezar este tipo de modelo, entonces eventualmente debería también preguntarse al usuario si desea seguir aportando al Seguro Social o desea aportar a un prestador privado de seguridad. Para Gines, la medida es atentatoria a la Ley de Seguridad Social y al principio de aseguramiento social. Estaría desestimulándose la aportación a largo plazo de aquellos que pueden contribuir con la seguridad social con mayores montos a aquellos que realmente no lo pueden hacer. La derivación de los pacientes del IES a clínicas privadas ha significado un desembolso de $1,358 millones por el gobierno entre 2012 y el primer semestre del 2014. El Hospital Luis Bernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil con $165 millones, la Clínica Kennedy con $43 millones y el Hospital de Niños Roberto Gilbert con $42 millones son las casas de salud en Guayaquil con mayores asignaciones del gobierno para el pago de este servicio. Mientras que en Quito está el Hospital Los Valles con $33 millones, Solca con $23 millones y la Clínica San Francisco con $21 millones. Desde que el gobierno firmó los convenios con las clínicas privadas y la Junta de Beneficencia, estos establecimientos han aliviado la carga de pacientes al Ministerio de Salud. En el caso de Guayaquil, la Junta en primer lugar y los centros privados en segundo se ubican a la cabeza de los 10 proveedores de salud en la ciudad. Aquí existen 87 casas de salud que disponen de 5.927 camas. Para el exfuncionario público, la solución para el mejoramiento del servicio del IES está por otro camino. Lo que faltan son médicos, lo que faltan son auxiliares, enfermeras e instalaciones adecuadas para poder atender a la demanda. Joana Ramos, 24 horas. ¿Pero qué dice la legislación ecuatoriana, la Constitución sobre tema de salud? La Constitución de la República señala que el Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. Ya nos acompaña Víctor Hugo Villacrés, presidente del Consejo Directivo del IES. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos cómo se va. María Josefa, buenos días. Un saludo a la gente que nos puede ver a través de Teleamazonas. ¿Cómo va a aplicarse el pedido del presidente Correa con respecto a la clasificación o el criterio de clasificar a las personas que necesiten acceder a salud? A ver, dos cosas. Partir de la historia. Primero, decir que este beneficio lo introduce el gobierno de la Revolución Ciudadana en el año 2011. Antes nadie podía hacerse atender en clínicas privadas. Es a partir del 2011. Y esto se debe también al crecimiento exponencial que tenemos en el número de afiliados a la Seguridad Social. Pasando del 2007 de 1,5 millones de afiliados actualmente a alrededor de 3 millones de afiliados. Entonces, en ese concepto se decide un modelo de derivación que ya en el 2011 habla primero de utilizar la capacidad instalada del IES, como es lógico. Una vez que no se puede utilizar la capacidad instalada del IES, registramos al Ministerio de Salud como uno de nuestros potenciales
colaboradores para la capacidad resolutiva, y solo después de que hemos probado en el IES y en el Ministerio de Salud, vamos a la derivación a clínicas u hospitales privados. Esto es importante que quede claro porque así funciona el modelo de atención integral de salud. Es decir, primero vamos a la red pública y una vez que la red pública se satura, entonces optamos por los prestadores privados. Los prestadores generan su servicio. Bien, Víctor Hugo, que usted mismo tocó este tema, porque el ciudadano va a la red pública, como usted dice, ¿no? Primero va al hospital público. Y solamente en Guayaquil, por ejemplo, la ministra Avance señaló que se cuenta con 1.43 camas por 1.000 habitantes en Guayaquil, uno de los niveles más bajos. Sin embargo, este concurso de públicos, privados, municipales, IES, Fuerzas Armadas, todos estos se juntan y logran 2.38 camas por cada 1.000 habitantes, cuando lo normal es 4, pero bueno, de 1.4 a 2.38 es bastante. Es decir, que este proceso del que usted habla, del que primero se va al público, es que para tocar o para celebrar algún acto de ingreso, pero inmediatamente tiene que irse a este concurso de instituciones privadas o de la Junta de Beneficencia también, porque no hay camas en lo público para poder atender a tanta gente, ¿verdad? Fíjese, y por eso cuando uno hace una administración técnica, y si ustedes revisan toda la lámina que el presidente expuso, en la lámina, si bien es cierto, se habla de un modelo de derivación, también se habla del incremento de capacidad instalada hasta el 2017. Solo el IES hasta el 2017 construirá 1.300 camas adicionales, lo que quiere decir que tendremos la capacidad suficiente instalada. Además, hemos verificado en dónde se encuentran los porcentajes más altos de derivación. ¿En cuánto tiempo, perdón, las 1.317 camas, en cuánto tiempo? Hasta el 2017. A partir de hoy van a comenzar a construir esto hasta 2017. No, ya se viene construyendo, porque no podemos empezar hoy. Si empezaríamos hoy no terminamos, porque deberíamos hacer estudios, porque deberíamos empezar la infraestructura en diferentes ciudades. Pero todavía no están listas, las 1.317 no están listas, estarán todavía en 2017. Lo que hemos incorporado desde el 2007 hasta la actualidad es 1.300 camas y haremos 1.300 más hasta el 2017. Solo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, María Josefa. Pero aún a pesar de ese esfuerzo, es imposible superar el 2.38, por lo menos en Guayaquil, cama por cada 1.000 habitantes, con el concurso de la Junta de Beneficencia y la clínica privada. Y además, para administrar de una manera costo efectiva, también hay que utilizar los recursos que están en la parte privada. Entonces, claro, no es solo un tema de incrementar la oferta pública, también de utilizar lo que ya existe. Y por eso, el 2011, este gobierno activa la posibilidad de que los pacientes se puedan atender en las clínicas privadas. Fíjese que en la estadística que muestra el presidente de la República se dice que el 61% de nuestros afiliados ganan menos de $522. Y la mayoría de ellos son los que han sido derivados a las clínicas privadas. De hecho, si usted revisa la misma lámina, va a encontrar que el porcentaje de atención en clínicas privadas ha sido superior al 60%. Es decir, en este rango tenemos que 6 de cada 10 afiliados se han hecho atender en las clínicas privadas, del millón de afiliados que finalmente se han hecho atender en clínicas privadas. Lo que dijo el presidente es: vamos a profundizar este aspecto. Es decir, de hecho, que esta población, que es la población más vulnerable, siga haciéndose atender, y para eso generamos un modelo, económicamente hablando, que no es otra cosa que un modelo simple que analiza algunas variables. Por ejemplo, el ingreso de las personas, el nivel de ingresos, si se encuentra en una zona urbana o rural, si tiene un seguro privado o no tiene un seguro privado, el número de aportaciones que ha hecho, y esto es importante, María Josefa, porque existen muchos afiliados. Fíjese que el monto que nos hemos gastado en afiliados cotizantes, $188 millones, que estuvieron afiliados 6-7 meses y después salieron de la Seguridad Social. Sin embargo, ya accedieron a este beneficio de derivaciones.
Entonces, por eso consideramos en el modelo el número de aportaciones que haga el afiliado, adicionalmente si tiene o no derivaciones previas y cuál ha sido el costo de derivaciones previas. Fíjese usted que en días anteriores el mismo Teleamazonas nos acompañó al Hospital Metropolitano, en donde pudimos verificar que Mateo, un chico que necesitaba un trasplante, fue ayudado en ese hospital. El costo de ese trasplante era de aproximadamente $170,000 y lo que había cotizado el afiliado era alrededor de $200 durante todo un año, para salud me refiero. Pero sin duda alguna es parte de este concepto del IES que no nace, discúlpeme, de este gobierno, sino desde que se inauguró el IES, un concepto de solidaridad y de subsidiariedad de quien aporta más. Y volviendo al punto de el criterio, la plantilla que usted tiene aquí, este criterio de analizar, que tenía en la mano, ese cuadro donde se va a decidir el sueldo de cada uno, dónde vive, cuántas veces ha sido derivado. Estamos hablando de un porcentaje no mayor del 7%, que no es mucho al final de cuentas. Fíjese, es que nunca podemos legislar solo para ese 7%, estamos legislando para el 100%. Entonces lo que hace el modelo es matemáticamente reducir la capacidad de errores. ¿Y por qué hablamos de reducir capacidad de errores? Por lo que yo le decía hace un momento, por ejemplo, $188 millones en afiliados que cotizaron 6, 7 meses y después salieron de la Seguridad Social. Es decir, ingresaron para hacerse atender en alguna clínica privada y después salieron de la Seguridad Social. Entonces, este tipo de cosas tienen que ser corregidas cuando existe una administración técnica. Y el modo de corregir es evidentemente utilizando un modelo en donde la mano del hombre aparezca de manera muy limitada, de tal manera que los procesos de manipulación puedan ser nulos o casi nulos y se derive exactamente cuando nosotros ya no tenemos la capacidad instalada y tampoco la tiene. Hablando de criterios, señor Villacrés, me preguntan que por favor nos explique cuáles fueron los criterios técnicos para eliminar medicamentos como la pregabalina del cuadro básico nacional. Mire, esto es importante también aclarar. Nosotros tenemos 771 medicamentos más o menos en el cuadro básico. Ese cuadro básico nos entrega el Consejo Nacional de Salud. El Consejo Nacional de Salud está formado por varios médicos, paramédicos, que hacen un análisis exhaustivo de cada uno de los medicamentos y a partir de eso nos entregan el listado de lo que nosotros podemos y no podemos adquirir en el IES. Esto es bien importante porque, ojo, si bien es cierto, el Seguro Social tiene un concepto solidario, como usted decía, desde la década de los 30, desde que nace, y eso nadie puede desmentir. El criterio del Seguro Social, a diferencia de los seguros privados, es un criterio de solidaridad, pero de todos modos tiene un presupuesto y ese presupuesto es limitado. Entonces no es que podemos entregar todo tipo de medicamentos. Ayer veíamos, por ejemplo, un medicamento que es una sola ampolla que puede llegar a costar $40,000. Entonces debemos optimizar el uso de los recursos y para la optimización del uso de los recursos evidentemente atendemos a los especialistas en temas de salud que son quienes nos entregan el listado de cuadro básico que lo entrega el Consejo Nacional de Salud. Pero siempre estuvo, esta medicina siempre estuvo en ese cuadro, siempre estuvo en ese cuadro. Perdón. Sí, pero evidentemente... Ya, pero fíjese María Josefa, si existe, el mercado de las medicinas va avanzando, si existen nuevos sustitutos, ¿qué son sustitutos? Productos que pueden, bajo el mismo principio activo, generar la misma posibilidad de cura de los pacientes y sin embargo son económicos, son sustituidos. Son productos que económicamente hablando se conocen como productos con elasticidad precio de la demanda en valor absoluto superior a 1. Se me acabó el tiempo y me queda la duda de que si tienen o no la misma calidad y si existen al alcance de todos, pero seguimos conversando la próxima semana. Públicamente lo invito para justamente tratar el tema de la medicina. Nos tenemos que ir a un corte, amigos. Encantado, María Josefa. Gracias por acompañarnos.